Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Landín García, soy enfermera del Instituto de Salud del Estado de México, del programa Coordinación Estatal de Fortalecimiento a la Atención Médica. Hoy les voy a hablar del tema COVID-19 pandemia. El contenido de esta presentación abarca qué es brote, epidemia y pandemia, qué es coronavirus, MERS, SARS, qué es COVID-19, cronología de la pandemia según la OMS, panorama México, Ciudad de México y Estado de México, coronavirus en México y el mundo, guía de criterios éticos ante emergencias sanitarias en México en el contexto de la pandemia por COVID-19, síntomas de la COVID-19, cómo se propaga la COVID-19, acciones ante COVID-19, lavado de manos, desinfección con gel, lo que es el distanciamiento social, autoaislamiento, cuarentena, tratamiento farmacológico, el plan de regreso seguro y los rumores sobre el nuevo coronavirus. Vamos a empezar viendo qué es un brote, una epidemia y pandemia. En esta imagen podemos ver, a grosso modo, la diferencia entre un brote, lo que es epidemia y lo que es pandemia, que más adelante vamos a describir. Tenemos que un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Para que se declare el estado de pandemia, se tiene que cumplir dos criterios. En primer lugar, que el brote epidémico afecte a más de un continente. Posteriormente, que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. ¿Qué es coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o también conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. MERS y SARS. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, o conocido como MERS, es una enfermedad respiratoria grave que involucra principalmente el tracto respiratorio superior, causa fiebre, tos y dificultad para respirar. Aproximadamente el 30% de las personas que han contraído esta enfermedad han muerto. Algunas personas solo tienen síntomas leves. Se reportó por primera vez en Arabia Saudita en el año 2012 y luego se propagó a otros países. La mayoría de los casos se propagaron a partir de personas que viajaron a países de Oriente Medio. ¿Cómo se propaga el síndrome respiratorio de Oriente Medio? El virus se contagia de animales a humanos. También se ha encontrado que en camellos, y la exposición a estos animales es un factor de riesgo para desarrollar MERS. El virus puede propagarse entre personas que tienen contacto estrecho. El periodo de incubación de este virus no se conoce con precisión. Se trata del lapso que transcurre entre el momento en que una persona se expone al virus y en que se presentan los síntomas. El periodo de incubación promedio es de aproximadamente 5 días, pero hay casos en que se presentaron de 2 a 14 días después de la exposición. El síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus llamado coronavirus asociado al SARS o SARS-CoV. La primera vez que se informó sobre el SARS fue en Asia en febrero del 2003. A los pocos meses, la enfermedad se propagó en más de 2 docenas
de países en Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia, antes de que se pudiera contener el brote global en el 2003. El brote de SARS de 2003, según la OMS, en un total de 8.098 personas en todo el mundo se enfermaron de SARS durante el brote de 2003. De esta cifra, 774 personas murieron. En los Estados Unidos, solo 8 personas resultaron infectadas por SARS, según la confirmación hecha por laboratorios. Todas estas personas habían viajado a otras partes del mundo donde había la presencia de SARS. El SARS no se propagó más ampliamente en los Estados Unidos. Síntomas del SARS. El SARS empieza generalmente con fiebre alta que va mayor de los 38 grados centígrados. Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, sensación general de incomodidad y dolor en el cuerpo. Algunas personas experimentan síntomas respiratorios leves al principio de la enfermedad. Cerca del 10 al 20% de los pacientes sufren diarrea. Después de 2 a 7 días, los pacientes con SARS pueden presentar tos seca. La mayoría de los pacientes contraen neumonía. COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Cronología de la pandemia según la OMS. ¿Dónde surge? El 31 de diciembre de 2019 se informó a la oficina de la OMS en China de varios casos de neumonía de etiología desconocida, detectados en la ciudad de Wuhan, China. A fecha del 3 de enero del 2020, las autoridades nacionales de China han notificado a la OMS que en total de 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida, de estos 44 casos, 11 pacientes están gravemente enfermos, mientras que los 33 restantes se encuentran en situación estable. Según las autoridades, algunos pacientes eran comerciantes o vendedores que trabajaban en el mercado de mariscos de Huanan, partiendo de la información preliminar facilitada por el equipo de investigación chino. Hay pruebas bastante concluyentes de que el brote se originó por exposiciones en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan. Este mercado se cerró el 1 de enero del 2020. Los días 11 y 12 de enero del 2020, la OMS recibió información más detallada de la Comisión Nacional de la Salud sobre el brote. El 12 de enero, China informó de la secuencia genética del nuevo coronavirus, que será de gran importancia para que otros países puedan desarrollar kits de diagnóstico específicos. Del 22 al 23 de enero del 2020, el director general convoca un comité de emergencia según lo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional 2005, para evaluar si el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Los miembros independientes de dicho comité, procedentes de distintas partes del mundo, no logran alcanzar un consenso a partir de los datos conocidos hasta el momento. El 30 de enero del 2020, el director general de la OMS convoca de nuevo el comité de emergencia, antes de los 10 días de plazo y tan solo 2 días después de notificarse los primeros casos de transmisión limitada del coronavirus entre seres humanos fuera de China. En esta ocasión, el comité de emergencias llega a un consenso y recomienda al director general que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, conocida como ESPI. El director general acepta la recomendación y declara que el brote por el nuevo coronavirus constituye una ESPI. El 11 de marzo del 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y los niveles también alarmantes de inanición, la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.
Panorama México, Ciudad de México y Estado de México. Como vemos a continuación, las imágenes nos muestran las cifras que alcanzaban el día 30 de junio del 2020 en todo México, de los cuales nos refiere 226.089 confirmados, 283.450 negativos, 72.041 sospechosos, 27.769 defunciones, recuperados 134.957, activos 23.782, con un 45.40% de mujeres y un 54.60% de hombres. En el caso de los hospitalizados tenemos un 30.73% y en casos ambulatorios 69.27%. Las comorbilidades principales en México van del 20.07% de hipertensión, 19.48% de obesidad, 16.39% diabetes y 7.70% tabaquismo. Las cifras en la Ciudad de México son 48.014 confirmados, 58.418 negativos, 11.776 sospechosos, 5.417 defunciones, 31.992 recuperados, 3.428 activos, 46.75% de los cuales son mujeres y el 53.25% son hombres. En el caso de los hospitalizados son un 25.92%, ambulatorios 74.08%. Las comorbilidades aquí son del 19.44% de obesidad, 17.83% hipertensión, 14.77% diabetes y 10.52% tabaquismo. Las cifras en el Estado de México son 34.253 confirmados, 34.611 negativos, 12.558 sospechosos, 5.486 defunciones, 17.613 recuperados, 2.041 activos, con un porcentaje del 45.04% de mujeres y un 54.96% de hombres. Hospitalizados un 43.50% y ambulatorios 56.50%. En los casos de las comorbilidades aquí, 18.17% de hipertensión, 17.97% de obesidad, 16.18% de diabetes y 8.99% de tabaquismo. Hay que recordar que estas cifras día con día van cambiando. En las siguientes tres gráficas nos hacen un comparativo. En la primera gráfica podemos ver los casos confirmados en relación a hombres y mujeres. En la siguiente gráfica vemos el rango de edad y el tipo de paciente, que van de los hospitalizados y los ambulatorios. Y en la tercera gráfica vemos el comparativo de edad y sexo de los pacientes. Coronavirus en México y el mundo. Aquí podemos observar un listado de los 10 países con más casos y el porcentaje de población afectada. Como podemos ver, México se encuentra en el lugar número 10, con 231.770 afectados, de los cuales 28.510 son fallecidos. En esta otra imagen vemos a los 10 países con más muertos. México se encuentra en el lugar número 6, con 28.510. En esta imagen se hace un comparativo de los 5 países con más afectados y su comparación respecto a España. Situación a nivel global. La enfermedad se propaga muy rápidamente comparada con otras pandemias recientes como la gripe A, que entre el 2009 y 2010 alcanzó 35.000 afectados. La epidemia, tras haberse paralizado en China, se ha extendido al resto del mundo y principalmente en Europa y Estados Unidos. Guía de criterios éticos ante emergencias sanitarias en México en el contexto de la pandemia por COVID-19. Las emergencias sanitarias representan un reto para la atención de la salud pública,
de las personas y las poblaciones, siendo particularmente afectadas las personas en situación vulnerable, ya sea por motivos de salud preexistente o por condiciones sociales que les afectan directamente. El personal sanitario también suele encontrarse en situaciones adversas derivadas de la presión que se genera sobre el Sistema Nacional de Salud. Es por ello que las decisiones se deben tomar con rapidez y para ello tienen que ser encauzadas con oportunidad y previsión para permitir dar la mejor atención posible y disminuir la carga profesional y psicológica en el actuar del personal de salud durante la emergencia sanitaria. En primer lugar, hay que aclarar que la situación que vive México en estos momentos es una declaración de emergencia sanitaria, dictada por el Consejo de Salubridad General y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes 30 de marzo. Dicha declaratoria no implica la suspensión de garantías individuales, pues no se trata de una declaración de estado de alarma. Las medidas tomadas por el Consejo y dadas a conocer en el Diario Oficial son las que corresponden al artículo 184 del título 10 de la Ley General de Salud. Por lo tanto, México tiene establecido un camino democrático y garantista, tanto en su Constitución como en sus leyes, para el control de las epidemias graves, ya que el estado de excepción y la supresión de las garantías individuales no son medidas adecuadas para el control de las epidemias. En consecuencia, se siguen respetando plenamente. No obstante lo anterior, hay que especificar que es responsabilidad subsidiaria del Estado proveer los medios necesarios para ayudar a los miembros vulnerables de la sociedad cuando las circunstancias los rebasen y no puedan ayudarse por sí mismos, proveyendo alimentación, además de garantizando el acceso a servicios de salud y demás derechos recogidos de la Constitución. Asimismo, es obligación del Estado proveer al personal sanitario los insumos y medios físicos, médicos, quirúrgicos y técnicos indispensables para la protección de su salud e integridad física, así como para proveer atención y seguridad a los pacientes. Existen dos tipos de pruebas para diagnosticar el COVID-19 y los criterios éticos para su aplicación deberán ser: en primer lugar, ante la escasez de pruebas que confirmen los casos de COVID-19, se sugiere dar prioridad a profesionales de la salud, sobre todo a los involucrados en el cuidado y atención y tratamiento de pacientes infectados, y a aquellos científicos y médicos que trabajan en el descubrimiento de la cura o la vacuna. Lo anterior en función de que son recursos humanos fundamentales para continuar con la atención y el tratamiento, y eventualmente para encontrar la cura o vacuna para el virus y reducir con ello los contagios y la mortalidad. De igual modo, se sugiere darle prioridad en la aplicación de pruebas a las poblaciones vulnerables de alto riesgo. Entre estas se encuentran nuestros adultos mayores, las personas con comorbilidades como son la diabetes, la hipertensión, enfermedades del sistema inmunológico o cardiorrespiratorio, así como factores concomitantes como la obesidad. Lo anterior con el doble objetivo de favorecer el pronto diagnóstico e inicio de tratamiento, para elevar las posibilidades de éxito en el mismo y también para prevenir el contagio a sus cuidadores, ya que en su mayoría son personas dependientes de otros, por lo que se cree que un pronto diagnóstico positivo puede prevenir a sus cuidadores un futuro contagio. En caso de epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofes que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. Síntomas de COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y las molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto del olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.
La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de uno de cada 5 personas que contraen el COVID-19 acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas, como lo son la hipertensión arterial, los problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. En esta imagen nos muestra más claramente cómo se contagia el coronavirus. Comenzamos que la persona infectada estornuda y lanza sus moléculas del virus. Estas moléculas se depositan sobre los objetos. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. De aquí parten dos opciones. Si el portador del virus se lava las manos, la cadena de transmisión se va a romper. Pero si por el contrario, el portador tiene contacto con otras personas, la nueva persona se convierte en un nuevo portador. Cuando un portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede infectarse. Y ahí en ese momento el virus entra en el cuerpo. Por eso es muy importante evitar tocarse la cara. Acciones ante COVID-19. Es muy importante recordar que nos han hecho hincapié en el uso del cubrebocas, pero hay que hacer un uso correcto de este. En primer lugar, debemos lavar las manos correctamente antes de colocarlo. Debemos observar muy bien el lado correcto del cubrebocas. Debemos pasar por la cabeza y las orejas las cintas elásticas y colocar cubriendo completamente lo que es nariz y boca. Procurar no tocarlo mientras lo traigamos puesto y si tienen que hacerlo, pues hay que lavarse las manos. Es muy importante recordar que el cubrebocas no hay que compartirlo. Ojo, aunque traigamos el cubrebocas puesto y cubramos nariz y boca, al toser o estornudar debemos hacerlo con el ángulo interno del brazo. Esto es lo que no debemos hacer con el cubrebocas. Sobarlo para ponérnoslo de bufanda. No hay que ponérselo de sombrero. No hay que taparse solo la boca. No hay que estarse tocando la cara. Hay que cambiarlo constantemente y hay que limpiarlo. El cubrebocas no se comparte. No debemos quitarnos el cubrebocas para hablar. No hay que quitarse el cubrebocas para toser o estornudar. Y el cubrebocas no hay que quitárnoslo al entrar a algún establecimiento. Otra medida que el gobierno implementó fue el lavado de manos. En primer lugar, hay que humedecer con abundante agua nuestras manos. Aplicar jabón y frotar las palmas entre sí. Frotar el dorso con la mano de la palma de la otra mano. Entrelazar los dedos y frotarlos varias veces. Doblar tus dedos y con ellos frotar la palma de tus manos. Debemos envolver el pulgar y frotar con movimientos giratorios. Con la yema de los dedos hay que frotar las palmas haciendo círculos. Enjuagar las manos con abundante agua y debemos secar las manos con una toalla desechable. Esa misma toalla la vamos a utilizar para cerrar nuestro grifo del agua. En caso de no contar con algún lugar para realizarse el lavado de manos, podemos utilizar lo que es el gel. En primer lugar, hay que depositar gel suficiente en la palma de las manos. Frotar el gel para generar una fricción. Aquí se debe de aplicar la misma técnica que en el de lavado de manos con agua y jabón. Terminados estos pasos, nuestras manos se encuentran listas y limpias. A medida que la propagación del COVID-19 continúa,
Se les ha pedido a las comunidades que reduzcan el contacto cercano entre personas. A esto se le llama distanciamiento social y es una forma muy importante y eficaz de disminuir la propagación del virus. Distanciamiento social quiere decir quedarse en casa lo más posible y evitar conglomeraciones y lugares públicos, donde se hace más probable que el contacto con otras personas. Para hacer referencia al distanciamiento social, se creó lo que es la sana distancia, donde por lo menos debemos conservar de 2 a 3 brazos entre cada persona. Autoaislamiento. El COVID-19 se puede propagar de persona a persona, incluso antes de que comiencen los síntomas. Así que si alguien en su familia empieza a sentirse levemente cansado, agotado o adolorido, es importante permanecer en casa y practicar el autoaislamiento. Eso quiere decir limitar el contacto con otros. Si los síntomas empeoran, con fiebre, tos o dificultad para respirar, hay que llamar al médico. Cuarentena. Es el término que se usa para aquellos que han sido expuestos a personas con COVID-19, pero no han dado positivo a la prueba. Se les pide a estas personas que permanezcan alejadas de las demás por 14 días o más, para asegurarse de que no propaguen el virus durante el periodo anterior a la enfermedad o periodo de incubación. Tratamientos farmacológicos. Identificamos 7 grupos de tratamientos usados en pacientes por infección de COVID-19. Tenemos los antivirales, el interferón, la cloroquina e hidroxicloroquina, los corticosteroides, oxigenoterapia, reanimación con líquidos endovenosos y otros tratamientos. La evidencia disponible sobre tratamientos farmacológicos para el control de la infección COVID-19 es aún limitada y de baja calidad. Tenemos que la evidencia sobre terapia antiviral con lopinavir, ritonavir, oseltamivir, ganciclovir en pacientes graves con COVID-19 es débil y contradictoria. No es clara su efectividad en la disminución del riesgo de progresión del síndrome de dificultad respiratoria aguda y reducción de la mortalidad. La evidencia sobre efectividad de cloroquina e hidroxicloroquina, además de contradictoria, es escasa y de muy baja calidad. Un ensayo clínico reporta que la hidroxicloroquina disminuye del tiempo de recuperación clínica en 2 días, mientras que otro reporta que no hay diferencia en el aclaramiento viral entre pacientes que reciben y no reciben el antimalárico. Las revisiones sistemáticas incluidas tienen conclusiones contradictorias, pero todas ponen en manifiesto la baja calidad de la evidencia. Una precaución importante es que el uso combinado de antimaláricos con acitromicina, lopinavir, ritonavir y remdesivir se han asociado con un riesgo aumentado de prolongación del intervalo CUT y arritmias. 2 estudios observacionales reportan efectos benéficos del uso de glucocorticoides en pacientes con enfermedades graves con COVID-19. Sugieren que su uso a dosis bajas o moderadas reducen la posibilidad de progresión de enfermedad leve, moderada a grave y la mortalidad. Medicamentos como el remdesivir, tocilizumab y plasma convaleciente tienen estudios observacionales de baja calidad que no permiten valorar la efectividad y seguridad en pacientes con COVID-19. Tanto en la guía de la Universidad de Wuhan como en la guía de sobreviviendo a la sepsis, se recomienda la oxigenoterapia a necesidades según la hipoxia. Se recomienda iniciar con cánula nasal y progresar a fuentes de oxígeno de alto flujo. Las 2 guías incluidas recomiendan la reanimación restrictiva con líquidos endovenosos, principalmente cristaloides, tanto en pacientes ventilados como en los que no lo están. El uso de altos volúmenes pueden empeorar el grado de edema pulmonar, prolongar días en ventilador, la estancia en la UCI y la mortalidad en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cuestionarios utilizados para detectar casos sospechosos de COVID-19 en unidades móviles. En primer lugar tenemos lo que es el protocolo de sospecha
para caso de COVID-19 en unidades móviles, el cual se muestra a continuación. En este formato se utilizó el principio de la pandemia, y es aquí muy importante resaltar que el dato relevante es si el paciente había viajado o si había tenido contacto con alguien que había viajado a las ciudades que entraban en las reglas operacionales en ese momento. Posterior a esto, se pasó test respiratorio en atención primaria, que es este que se muestra aquí. En este formato entró en vigor el 24 de abril del 2020. Aquí se modifica ya que las reglas operacionales en ese momento ya son otras. Aquí es de relevancia ver que nos pide que la persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado 2 de los siguientes signos y síntomas, como lo son tos, fiebre y cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes signos y síntomas, como son disnea, artralgia, mialgia, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico, entraban en lo que ya era caso sospechoso de COVID-19. El Gobierno del Estado de México publicó el documento normativo Plan Regreso Seguro, con el que gestionará la nueva normalidad y el regreso a la actividad económica y social en la entidad mexiquense. En el documento se expresa que los 4 ejes sobre los que se sustenta la estrategia para regresar son los siguientes. La salud de los mexiquenses sigue siendo prioridad. Reapertura segura, gradual y ordenada. Movilidad segura para los mexiquenses. Reapertura coordinada con la Ciudad de México en la zona metropolitana del Valle de México. Asimismo, precisan que la entidad será dividida en 4 subregiones, con el fin de monitorear a detalle cada una. Cabe recordar que la presencia de casos es mayor en los municipios conurbados y en la zona metropolitana de Toluca que en el resto de la entidad. Aquí se mantendrán en todo momento las medidas de prevención e higiene, como son el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel antibacterial, la limpieza regular de espacios y enseres de uso personal y común, el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas al salir a la calle y el quedarse en casa el mayor tiempo posible. La reapertura gradual de la entidad se llevará acorde al semáforo de riesgo sanitario, promovido desde instancias federales en la estrategia de la nueva normalidad. Esta es la matriz de reapertura que se deben atender. El Gobierno del Estado de México explicó que la reapertura de actividades se llevará a cabo en 5 dimensiones económico-sociales. En primer lugar tenemos lo que es la economía, espacios públicos, población vulnerable, gobierno y educación. En materia de economía, la reapertura deberá atender los lineamientos sanitarios ya instrumentados y adicionalmente modificar horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones de personas en transporte público. También hay que capacitar al personal para seguridad en el ambiente laboral y deberán contar con sus nuevos y respectivos protocolos. Sobre las nuevas actividades esenciales donde se encuentra la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte, el documento normativo hace sugerencias muy puntuales en torno a monitoreo de posibles casos, sanitización, aglomeraciones y otras estrategias de prevención de contagios. En cuanto a espacios públicos se refiere, la reapertura de espacios públicos se dará de forma gradual, conforme a la evolución del semáforo de riesgo sanitario de cada región. En cuanto a población vulnerable, en todas las fases de la evolución de riesgo sanitario se prioriza el cuidado y bienestar de la población vulnerable. Los empleadores brindarán todas las facilidades posibles para que puedan cumplir sus funciones laborales desde casa o en un número limitado de días, horas por semana. Su retorno físico a actividades se dará hasta que el semáforo de monitoreo regional se encuentre en la fase de bajo riesgo. Aquí tenemos que se considera población vulnerable a todas aquellas personas que padezcan diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, EPOC, entre otras. Personas que tengan más de 60 años de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En cuanto a gobierno se refiere, la reapertura de las distintas áreas de gobierno estatal se dará de forma gradual conforme a la evolución del semáforo de riesgo sanitario de cada región. Como podemos ver aquí, todas las áreas del gobierno están en operación y hasta que el semáforo se encuentra en color verde. Educación. Se prioriza ante todo la salud de niñas, niños y adolescentes mexiquenses. Para cuidar la salud de los niños, jóvenes y maestros, las escuelas públicas o privadas deberán mantener sus actividades de manera no presencial. El regreso a clase en las escuelas de todos los niveles será definido por la autoridad de salud en función del riesgo sanitario. En este esquema nos maneja las modalidades de transporte público, la capacidad a la que deben de trabajar dependiendo del semáforo. Rumores COVID-19. ¿Hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico? No es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantener al menos 1 metro de distancia de las demás personas. ¿Pueden los zapatos propagar el virus COVID-19? La probabilidad de que el virus de la COVID-19 se propague con los zapatos e infecte a personas es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya bebés y niños pequeños que gateen o jueguen en el suelo, hay que considerar dejar los zapatos en la entrada de la casa. Esto ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser transportado en las suelas de los zapatos. La enfermedad por coronavirus está causada por un virus, no por una bacteria. El virus que causa la COVID-19 pertenece a una familia de virus llamado Coronaviridae. Los antibióticos no funcionan contra los virus. Algunas personas que enferman de COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación. En estos casos, el médico les recomendará un antibiótico. Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para curar la COVID-19 y obviamente que si tienen molestias hay que acudir al médico o llamar por teléfono. El uso prolongado de mascarillas médicas cuando se lleva puesta correctamente no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Utilizar mascarillas médicas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Una vez puesta la mascarilla médica, compruebe que está bien colocada y que le permite respirar con normalidad. La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 se recuperan. La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 presentan síntomas leves o moderados y pueden recuperarse con medidas de apoyo. Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir la COVID-19. Aunque están en marcha varios ensayos de medicamentos, hasta el momento no se ha demostrado que la hidroxicloroquina ni ningún otro fármaco puedan curar o prevenir la COVID-19. El uso indebido de hidroxicloroquina puede provocar graves efectos secundarios y problemas de salud e incluso causar la muerte. La OMS está coordinando los esfuerzos para desarrollar y evaluar medicamentos contra la COVID-19. Añadir pimiento picante a la sopa u otras comidas no previene ni cura la COVID-19. Los pimientos picantes, o mejor conocidos como chiles, son muy sabrosos, pero su consumo no previene ni cura la COVID-19. El mejor modo de protegerse contra el nuevo coronavirus es mantener una distancia de al menos 1 metro respecto a otras personas y lavarse con frecuencia las manos. También es beneficioso para la salud seguir una dieta equilibrada, mantener una adecuada hidratación, hacer ejercicio en forma habitual y dormir bien. Las moscas domésticas no transmiten el COVID-19.
Hasta la fecha no existe ningún dato ni información que indique que las moscas domésticas puedan transmitir el virus causante de la COVID-19. Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege la COVID-19 y puede ser peligroso. Jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Beber metanol, etanol o lejía no previene ni cura el COVID-19 y pueden ser extremadamente peligrosos. El metanol, el etanol y la lejía son sustancias tóxicas. Beberlas puede provocar discapacidad o incluso la muerte. Algunos productos de limpieza contienen metanol, etanol o lejía para eliminar el virus de las superficies, pero nunca deben beberse. No solo se destruirán los virus presentes en el organismo, sino que dañarían los tejidos y órganos internos. Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados no previene la enfermedad por coronavirus. Puede contraer la COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Para protegerse hay que lavarse las manos con frecuencias, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Las redes 5G de telefonía móvil no propagan la COVID-19. Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La COVID-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G. Contraer el nuevo coronavirus no significa que se vaya a conservarlo de por vida. La mayoría de las personas que contraen COVID-19 pueden recuperarse y eliminar el virus de sus cuerpos. El hecho de poder contener la respiración durante 10 segundos o más sin toser o sentir molestias no significa que no se tenga la enfermedad por coronavirus o cualquier otra enfermedad pulmonar. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad, como la neumonía. La mejor manera de saber si tienes el virus que produce la enfermedad de COVID-19 es someterse a la prueba de laboratorio. No podrá salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración, que incluso podría resultar peligroso. Beber alcohol no protegerá de la COVID-19 y podría ser peligroso. Acuérdate que el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud. El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas de clima cálidos y húmedos. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas los climas cálidos y húmedos. Con independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se vive en zonas donde hayan notificados casos de COVID-19 o si viaja a ellas. El frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36.5 a 37 grados, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. Bañarse con agua caliente no previene la infección por el nuevo coronavirus. Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra el COVID-19, con independencia de las temperaturas del agua de la bañera o de la ducha. La temperatura corporal continuará siendo de 36.5 a 37 grados. De hecho, si el agua está muy caliente, lo único que puede producir son quemaduras. El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el COVID-19 pueda transmitirse por medio de mosquitos. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secado de manos? No, los secadores de manos no matan el COVID-19. No deben de utilizarse lámparas de luz ultravioleta para desinfectar las manos u otras zonas de la piel.
Recuerden que la radiación UV puede irritar la piel y dañar los ojos. El modo más eficaz, como ya lo hemos mencionado, de eliminar el virus es con la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con un gel. Los termómetros sin contacto no detectan la COVID-19. Los termómetros sin contacto resultan eficaces para detectar a personas con fiebre. Sin embargo, no permiten detectar a personas infectadas por el virus del COVID-19. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen del nuevo coronavirus? No. Recuerden que las vacunas contra la neumonía, como la neumocóxica y la vacuna contra la influenza, no protegen contra el nuevo coronavirus. El COVID-19 es nuevo y es diferente, que es necesario desarrollar una vacuna específica en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS. Aunque las vacunas contra las neumonías no son eficaces en el COVID-19, es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener su buen estado de salud. ¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con solución salina para prevenir la infección por el nuevo coronavirus? No. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus, aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina pueden acelerar la recuperación tras un resfriado común. No se ha demostrado que prevengan la infección respiratoria. ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección del nuevo coronavirus? El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual. ¿El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de edad o también puede afectar a las más jóvenes? Hay que recordar que el coronavirus afecta a todos por igual. Obviamente que si se tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad respiratoria, alguna cardiopatía, pues te va a atacar más gravemente. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus, puesto que el coronavirus es un virus. No deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. Sin embargo, si usted resulta infectado por este virus y lo hospitalizan, pues es muy posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas. Bueno, en cuanto a esto, la conclusión del tema tenemos que el COVID-19 en esta época vino a dar un cambio total en México y el mundo, haciéndonos recapacitar de los malos hábitos, tanto en salud, alimentación y educación que tenemos. Las carencias en cuanto a equipo médico y humano para afrontar algo de tal magnitud. El mundo nunca será el mismo, ya que la pandemia nos invita a reflexionar y de verdad realizar un cambio en nuestro estilo de vida, concientizarnos que somos tan vulnerables a algo tan pequeño como lo es un virus. Debemos trabajar mucho en cuanto a empatía, conciencia, unidad, solidaridad, respeto, tolerancia e incluso en cooperación para seguir las reglas. México no puede superarlo solo, ya que necesita del apoyo de todos como ciudadanos responsables, empáticos hacia los demás y conscientes de que al cumplir las reglas ayudamos a frenar esto. No dejemos toda la carga a nuestros dirigentes, ya que México somos todos y cada uno de los que vivimos en él. Recuerden que entre todos podemos frenar la epidemia del coronavirus. Es el momento de actuar juntos con responsabilidad. Quédate en casa. Si te proteges tú, proteges a tu familia y a los demás. Nuestra bibliografía. Gracias.